Buenos días, Doc. Buenos días. Esperamos que se unan los demás, ¿no? Ya.
Buenos días con todos. Disculpen el retraso para iniciar, pero bueno, pues vamos a comenzar esta semana. Espero que pues sea una semana productiva para todos. Y como les había mencionado el día de hoy, vamos a terminar de ver sistema urinario, ¿no? Entonces, para la próxima clase empezaríamos con el aparato reproductor masculino. Vamos a hacer entonces un recuento de lo que veíamos la clase anterior y para continuar con las otras estructuras que nos habíamos quedado, ¿no? Un ratito solamente. Ya les comparto. Ya. Entonces, la vez anterior habíamos revisado las primeras estructuras que conforman el sistema urinario, que son los riñones, ¿no? Ahora vamos a ver el resto, pero es importante acordarnos algunos detalles de esta parte renal, ¿no? Decíamos de manera muy general, y en este gráfico observamos los componentes del sistema urinario, que son los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra, ¿no? Y habíamos visto a los riñones localizados en la pared posterior del abdomen, son órganos retroperitoneales, y habíamos hablado de algunas estructuras que la están envolviendo, como la cápsula adiposa que vemos aquí, la fascia renal, que es una envoltura fibrosa. También veíamos acá, ¿dónde está? La cápsula, bueno, acá la cápsula adiposa, otra vez la fascia renal, y alrededor de estas el cuerpo adiposo pararrenal o grasa pararrenal, ¿no? Entonces serían más o menos en ese orden. Primero envolviendo la cápsula adiposa, tejido adiposo, luego la fascia renal y luego el cuerpo adiposo o grasa pararrenal. Y algunos músculos que se relacionan directamente con los riñones son el psoas mayor y el cuadrado lumbar, ¿no? Esos los vemos más cercanos, ¿ya? Como vemos, la cápsula adiposa, que está representado aquí de color amarillo, se continúa con la porción adiposa del seno renal, de especie de bolsillo en el hilio del riñón. Habíamos mencionado que se extienden a los lados de la columna vertebral entre T12 y L3, y que el riñón derecho es ligeramente más inferior que el izquierdo por la presencia del hígado, ¿no? Y que la posición de los riñones podía variar dependiendo de los momentos de la respiración o de la posición de la persona. Ligeramente, ¿no? Más o menos unos 3 centímetros arriba o abajo, dependiendo de la situación. En este gráfico igual vemos, para ver cómo se encuentran en la pared posterior abdominal y retroperitoneales, abierto una parte del dorso justamente para mostrar a los riñones, ¿no? Entonces hay que retirar igual este tejido adiposo, esta fascia renal, para poder observarlos. Y habíamos mencionado que cada riñón tiene un borde o polo superior, polo inferior, borde lateral, borde medial, una cara o superficie anterior y una cara o superficie posterior. Bueno, esto no lo vemos aquí. Y habíamos dicho que el borde medial es el que le da esta característica como de un frijol o de una judía, que les menciono algunos libros, ¿no? Y es justamente en este borde medial en donde vamos a encontrar al hilio renal. Y el hilio renal a su vez tiene el seno renal, que es una especie de estuche, ¿no? También habíamos mencionado algunas relaciones del riñón, de los riñones, y estas eran distintas si se trata del riñón derecho o del riñón izquierdo. Por ejemplo, del riñón derecho, como relación tenemos el hígado. Bueno, aparte cada riñón en su polo superior y medial tiene la glándula suprarrenal que están en contacto, ¿no? Pero bueno, el riñón derecho tiene pues el hígado. Aquí vemos la zona del área desnuda del hígado. Entre estas dos estructuras, el receso hepatorrenal, la porción descendente del duodeno. Si vemos en este gráfico, la flexura cólica derecha, una parte del colon ascendente, una parte del colon transverso, mientras que el riñón izquierdo pues estaba en contacto con el páncreas, como vemos acá, sobre todo la cola del páncreas,
también va a estar en relación con el vaso. La flexura cólica izquierda, parte del colon transverso, del colon descendente. La flexura duodeno yeyunal, sobre todo ya en relación con el yeyuno. Y bueno, el estómago también, aunque no le vemos en este gráfico, porque está delante del páncreas aquí, por ejemplo, ¿no? Luego nos enfocamos un poco en el hilio del riñón, que está en el borde medial. Y decíamos que este hilio renal tiene una especie de bolsillo que es el seno renal, que vemos aquí este espacio, que va a contener algunas estructuras, como por ejemplo la pelvis renal, que es este extremo superior y aplanado del uréter, y que tiene un vértice abajo, ¿no? El vértice de la pelvis renal. Y esta pelvis renal pues se va a dividir en cálices mayores, 2 o 3 cálices mayores, y estos cálices mayores a su vez se dividen en 2 o 3 cálices menores, que vemos aquí también, ¿no? Cáliz mayor, cáliz menor, pelvis renal. Estos cálices menores estaban en contacto con las papilas renales, ¿no? Y en la periferia, esto ya visto desde adentro, ¿no? Y por eso hay que hacer un corte. Apreciábamos sobre todo corteza renal, médula renal también. ¿Ya? Y aquí algunos gráficos de eso, ¿no? También en el hilio renal veíamos la presencia de vasos, tanto arteria como vena renal en cada riñón. Igual otro gráfico. Y veíamos igual distintos gráficos, este otro, sobre todo para ver los cálices y la pelvis. Y lo que mencionábamos es que cada arteria renal se iba a dividir en 5 arterias, que son arterias segmentarias, como vemos acá, ¿no? Y que son arterias terminales, es decir, que no se anastomosan. Y por lo tanto, cada una irrigaba un segmento independiente del riñón, y eso hace que estos segmentos también sean resecables quirúrgicamente, porque cada uno tiene su irrigación. Y así teníamos 5 segmentos dados por la ramificación de estas arterias segmentarias. Teníamos el segmento renal superior, segmento renal inferior, segmento renal anterosuperior, segmento renal anteroinferior y segmento renal posterior, ¿no? En total 5. Igual otro gráfico para ver estas estructuras del riñón. Igual acá, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos al músculo, ¿no? Que se relaciona, uno de ellos, el músculo psoas mayor, en la pared posterior del abdomen. ¿Ya? Entonces, hasta ahí habíamos visto con lo que respecta a los riñones. Y ahora, continuando hacia abajo, lo que respecta a los uréteres, es lo que vamos a ver también el día de hoy. Entonces, por favor, esto es lo nuevo. Pongan atención, ya saben que en cualquier momento les pregunto. Un ratito veamos la lista con ustedes. A ver. A ver, preguntémosle a Cristian. A ver, Cristian Yumitasic. Bueno, aquí primero ya les da unas características generales. Aquí les he escrito que los uréteres son conductos, ¿no? Conductos musculares. También son retroperitoneales, al igual que eran los riñones. Y se encargan de transportar orina desde los riñones hasta la vejiga. ¿De dónde a dónde entonces dirá usted que se estarán dirigiendo los uréteres? ¿De qué estructura a qué estructura? Desde el ilion del riñón hasta la vejiga. Ya, vamos a ser un poco más específicos, ¿no? Acuérdense que en la parte superior del uréter había un ensanchamiento que es la pelvis renal, que recién les nombraba. La pelvis renal a su vez tenía un vértice de la pelvis renal, ¿no? Pongamos aquí vértice. Entonces, es justamente aquí, desde la vértice de la pelvis renal, que se dirige los uréteres, uno a cada lado, hacia la pared muscular de la vejiga y ingresa en sentido oblicuo, como vemos acá, ¿no? Cada uno. Y miren acá se le ve por dentro, un tanto ingresando los uréteres, ¿no? Cada uno, ¿no?
Entonces, la separación entre el un uréter y el otro en su trayecto es más o menos de 5 centímetros. Pero ya en el interior, el orificio ureteral derecho del izquierdo tiene una separación dentro de la vejiga de más o menos unos 2.5 centímetros, ¿no? Y miren, estos uréteres son realmente largos. Tienen una longitud más o menos entre 25 a 30 centímetros de longitud. ¿Ya? Y como son conductos musculares, se contraen. Y justamente estas contracciones peristálticas que se producen cada cierto tiempo, generalmente cada 20 segundos, permiten que se realice su acción, que es transportar la orina desde los riñones hasta la vejiga, ¿ya? Por medio de estas contracciones peristálticas. Ahora, durante su trayecto, estos uréteres van a tener dos porciones. Una porción abdominal, cambiémosle de color. Una porción abdominal y una porción pélvica, ¿ya? Que les estoy señalando ahí. Y en esta porción abdominal, miren, su recorrido tiene algunas relaciones. Otra vez vemos el músculo psoas mayor como relación. Dámosle aquí un visto. Músculo psoas mayor. Se dirige no tan rectilíneo, ¿no? Un tanto oblicuo ligeramente, aunque cuando llega a la vejiga ya se hace más oblicuo el trayecto, hasta la bifurcación de las arterias ilíacas comunes. Acá está la arteria ilíaca común. Acuérdense que la arteria ilíaca común se divide en la arteria ilíaca externa y la arteria ilíaca interna, ¿no? Entonces, hasta la bifurcación es la porción abdominal. Cuando ya pasa la bifurcación, va a continuarse junto con la arteria ilíaca interna, como le vemos aquí. Ingresa ya a la pelvis menor y de ahí a la vejiga, ¿no? Entonces, esa es la división que les da la mayoría de libros. Pero como ven en este gráfico, incluso les ponen una tercera porción, que también algunas literaturas las ponen así, ¿no? 3 porciones. Les ponen una porción ilíaca en relación a su paso con estos vasos, ¿no? Pero bueno, el libro de Moore les pone estas dos, la porción abdominal y la porción pélvica, ¿ya? Igual aquí vemos el trayecto, ¿no? Entonces, miren cómo sale igual el uréter. Va a la bifurcación de las arterias ilíacas, pasa por encima de estas arterias, luego se continúa con la arteria ilíaca interna, sobre todo su relación con esta, en la pelvis menor y llega a la vejiga. Ahora, hay algunas relaciones distintas entre los uréteres en el sexo masculino y el sexo femenino, ¿no? Bueno, en la porción lumbar no hay diferencia. Seguimos viendo como relación el músculo psoas mayor, por ejemplo. Igual en los vasos ilíacos y comunes internos, la misma relación. Pero a medida que desciende y ya ingresa a la pelvis, van a relacionarse con estructuras distintas. Por ejemplo, en la mujer se relaciona con la arteria uterina y la vagina, y en el varón con el conducto deferente y la vesícula seminal. Entonces, algunas de estas estructuras vemos en este gráfico. Y hay que ir viendo las diferencias entre los dos, ¿no? Porque aunque estas diferencias son mucho más notorias, obviamente, en el aparato reproductor, también hay diferencias ya en las relaciones con el sistema urinario al ingresar en la pelvis, sobre todo, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, este gráfico de acá, vemos aquí el uréter. En su porción distal ya le vemos, ¿no? Porque ya está ingresando a la vejiga que se encuentra acá. Y aquí vemos la vesícula seminal que habíamos nombrado. Entonces, este es un gráfico que corresponde al varón, ¿no? Y en el hombre, por debajo de la vejiga también están muchas de las estructuras del aparato reproductor masculino.
que ya nos han de contar después, ¿no? Pero por debajo, muchos de ellos. En cambio, en la mujer, miren la relación. Aquí tenemos de nuevo el uréter, el extremo distal. Y acá tenemos la vejiga. Bueno, el vértice y el cuerpo, ¿no? Pero la vejiga está acá. ¿Qué será esto? ¿Quién me dice? El útero. Eso, muy bien. Es el útero. Por acá ya tenemos parte de la vagina. Por eso decíamos que el uréter en su paso hacia la vejiga femenina pues va a estar relacionada sobre todo con partes de la vagina, ¿no? Las partes laterales de la vagina. Entonces en la mujer es diferente. ¿Qué será esto de acá en cambio? Cortes sagitales, ¿no? El conducto anal. El recto. Eso, ya estaban cerca, ¿no? Intestino grueso, ¿no? Conducto anal un poco más abajo, el recto, sí, más acá arriba, ¿ya? Como la ampolla rectal. Entonces, miren las diferencias, ¿no? Entre hombre y mujer. Entonces, en el hombre, intestino grueso, sistema urinario, pongámosle así, muy general, ¿no? Y acá aparato reproductor. Esto digo muy general solo para que se ubique. Masculino. En cambio, en la mujer, miren, intestino grueso, aparato genital, reproductor femenino y acá el sistema urinario, ¿no? Entonces siempre es importante tener en cuenta esas relaciones distintas, ¿no? Entre hombre y mujer. En este gráfico, en cambio, vemos cómo los uréteres igual ingresan hacia la vejiga, ¿no? Como les decía, un tanto oblicuos hacia los lados, hacia las paredes musculares de la vejiga. Ya, igual acá, ¿no? Entonces, miren, cuando ya van ingresando los uréteres, aquí que está hecho un corte en este gráfico para indicar la parte interna de la vejiga, van a apreciarse los dos orificios que marcan la entrada de los uréteres, ¿no? Orificios ureterales, que ya decíamos que entre los dos hay una separación aproximada de 2.5 centímetros. Ahora, en el recorrido de estos uréteres también vamos a encontrar unos estrechamientos. Ya de por sí la luz de los uréteres es estrecha, ¿no? Es pequeña, pero en su trayecto encontramos otros estrechamientos aún mayores, ¿no? Y son 3. El primer estrechamiento, vamos viendo acá que están puestos los números. El estrechamiento número 1. Igual en este examen con medio de contraste número 1 acá, es justamente en la unión del uréter con la pelvis renal, ¿no? El vértice de la pelvis renal. Entonces aquí le vemos el primer estrechamiento. Luego bajamos en su recorrido, vamos a ver el estrechamiento número 2, y es el paso del uréter en su relación con los vasos ilíacos y en la entrada a la apertura superior de la pelvis. Que le vemos acá. Y el último estrechamiento, el número 3, es en su paso ya al ingresar a la pared de la vejiga. Que le vemos acá, ¿no? Entonces, estos estrechamientos son importantes tener en cuenta porque generalmente son lugares posibles en donde pueda obstruirse por el paso de un cálculo. ¿Ya? Entonces, luego nos han de decir igual correlaciones porque hay cálculos ureterales y generalmente se quedan aquí, en estos estrechamientos. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, en este gráfico de acá al lado, igual una urografía intravenosa para ver en las flechas los lugares de los estrechamientos, ¿no? Aunque acá en el otro me parece que se ve un poco mejor en el gráfico de al lado, en la de la pielografía. Ahora vamos con la irrigación. Entonces, la irrigación también puede tener varias variantes.
Y también es distinto el origen de las arterias ureterales cuando se trata de la porción abdominal de los uréteres o cuando se trata de la porción pélvica de los uréteres, ¿ya? Entonces, cuando se trata de la porción abdominal, las arterias que se dirigen a los uréteres, acuérdense que el uréter es el que está aquí de color amarillo, son ramas de la arteria renal en su mayoría, como vemos aquí, ¿no? ¿Ya? Aunque puede haber algunas variaciones y a veces son ramas directas de la aorta abdominal, como vemos acá, miren, igual dirigiéndose al uréter, o de las arterias gonadales, ya sean testicular u ovárica, dirigiéndose al uréter. Pero las principales, las que le dan mayor flujo, son aquellas que provienen de la arteria renal. Ahora, en cambio, en la parte pélvica, bueno, puede igual haber algunas variaciones, ¿no? Algunas veces las ramas que irrigan al uréter provienen de las arterias vaginales, de las arterias uterinas, de las arterias ilíacas internas, de las arterias ilíacas comunes, ¿no? O de todas ellas. Entonces es bastante variable la irrigación del uréter, ¿no? Pero generalmente intervienen estas arterias que les iba señalando, ¿no? Ya sea en la porción abdominal o en la porción pélvica. En cuanto al drenaje venoso del uréter, van a drenar pues los uréteres, la mayoría igual en venas renales y en venas gonadales. Aquí vemos, por ejemplo, el uréter. Hay plexos venosos en el uréter y que terminan drenando tanto en la vena renal como en la vena gonadal, ¿ya? Entonces, algo parecido igual a lo de las arterias. Y también en lo que se refiere al drenaje venoso, existe la formación de los plexos, ¿no? Entonces ya veíamos el plexo ureteral en este gráfico de acá, pero en la porción distal del uréter, ya en el extremo que ingresa a la vejiga, van a estar rodeados por el plexo venoso vesical. En este gráfico vemos el plexo venoso vesical, por eso les había puesto así. Y bueno, y luego vamos a ver que este plexo venoso vesical se continúa con el plexo venoso prostático, ¿no? Esto ya en la parte distal del uréter. Entonces aquí vemos igual el uréter y la vejiga, ¿ya? Ya, algo más que me faltó mencionarles. Vamos a utilizar este gráfico de acá, puede ser, ¿no? Que bueno, cuando los uréteres ya ingresan a la pared muscular de la vejiga, la vejiga, como tiene un músculo detrusor, cuando la vejiga está llena, aumenta la presión de la vejiga. Y las contracciones musculares de la vejiga actúan aquí como un esfínter alrededor de los orificios de los uréteres, cerrando e impidiendo que la orina regrese al uréter. ¿Ya? Entonces, este también es importante mencionar, este mecanismo de esfínter que se produce aquí, ¿no? Por las contracciones musculares de la vejiga cuando ésta está llena. Cierra aquí el orificio ureteral, bueno, estrecha, ¿no? Impidiendo el reflujo cuando está llena. ¿Ya? Entonces, a ver, preguntémosle hasta ahí los uréteres, ¿no? Preguntémosle a ver a Darwin. Darwin dice sí, Darwin Johan Wamani. A ver, Darwin. Sí, Ya, a ver, ¿cuáles eran las porciones en su recorrido de los uréteres? la abdominal y la pélvica y en algunos, bueno, y también se puede tomar en cuenta la porción ilíaca. Ya, muy bien. A ver, Elisa Mayorga, Elisa Alejandra Mayorga. Elisa Alejandra Mayorga, a ver, veamos si está. Elisa. Sí está. Sí, Elisa, sí, ya.
¿Cuáles eran los 3 estrechamientos de los uréteres? A ver, era el uno que era en la unión entre el uréter y la pelvis renal, cuando pasa en relación a los vasos ilíacos y cuando ingresa en la pared de la vejiga. Ya, muy bien. Bueno, entonces vamos ahora a ver un video en relación a esta primera parte de los uréteres, ¿no? Ya les pongo un ratito. Retomemos ahora el sistema urinario en general. Retomemos ahora el sistema urinario en general y prosigamos nuestro recorrido con los uréteres y la vejiga. El uréter emerge del hilio renal y realiza un recorrido casi recto hacia abajo para alcanzar el borde del estrecho superior de la pelvis que se encuentra aquí. Por detrás del uréter se localiza el músculo psoas mayor. En los hombres, los vasos testiculares cruzan por delante de los uréteres. Lo mismo hacen los vasos ováricos en la mujer. Para seguir el curso del uréter en su paso por la pelvis, se disecciona un poco más abajo. A medida que el uréter discurre sobre el borde del estrecho superior de la pelvis y luego entra, discurre por el frente de la arteria ilíaca común justo en el punto donde ésta se divide en arterias ilíaca externa e ilíaca interna. En ambos sexos, el uréter se extiende hacia abajo y hacia adelante a lo largo de la pared de la pelvis hacia la vejiga. Discurre medial a las ramas de la arteria ilíaca interna. En el hombre, el conducto deferente cruza medial al uréter. Para examinar la llegada del uréter a la vejiga, observaremos un modelo que ha sido cortado a lo largo de esta línea. Aquí se muestra la sínfisis púbica dividida, y aquí la vejiga, la cual observaremos en breve. Aquí puede observarse el uréter izquierdo entrando en la vejiga por detrás y lateralmente. Aquí por encima se encuentra el conducto deferente que analizaremos después en este mismo video. Regresamos a la vista frontal para observar el recorrido del uréter en las mujeres. Como en la disección anterior, se han retirado el colon sigmoideo y el recto. Las uniones peritoneales se localizaban aquí. Observamos los uréteres en su extensión por el estrecho superior de la pelvis. Aquí se muestra el útero, que desplazamos un poco hacia adelante. Aquí se encuentran algunas estructuras que observaremos con más detalle más adelante: el ligamento ancho, el ligamento redondo, las trompas uterinas y los ovarios. Este pliegue es el ligamento suspensorio del ovario o infundíbulo pélvico. Aquí se muestran, llegando al infundíbulo, los vasos ováricos que se ubican laterales al uréter. Si se desplaza el uréter hacia adelante, puede observarse su recorrido. Se dirige hacia abajo y hacia adelante alrededor de la pared pélvica, cruzando la base del ligamento ancho. Para seguir con su observación, se retira algo de peritoneo aquí y aquí, eliminando la grasa que está por debajo de modo que pueda crearse una ventana directa a través del ligamento ancho. Aquí puede observarse el uréter detrás del ligamento ancho. Aquí se muestra visto de frente en su llegada a la base de la vejiga, que se encuentra aquí. Los vasos uterinos cruzan por encima del uréter y por dentro del ligamento ancho. Ya, entonces miren, en este video pudimos apreciar algunas de las relaciones distintas entre aparato reproductor masculino y femenino, vistos desde otro ángulo, ¿no? Desde arriba, por ejemplo. Pues bueno, ahí ya iba ingresando, ¿no es cierto?, a la pelvis para llegar a la vejiga. Y aquí veíamos algunas relaciones, ¿no? Detentémosle un poco y veíamos el uréter ingresando de forma oblicua a las paredes laterales de la vejiga. Y aquí les indicaba, para que todos le vean, pero no les ponía el nombre, no solo les indicaba el conducto deferente
que por ejemplo era una relación que les había mencionado hace un momento, ¿no? Aquí sí se ve bastante bien la relación. Entonces, bueno, por acá abajo ya tendremos estructuras del aparato reproductor masculino y miren aquí esta región del recto, ¿no? Sobre todo ampolla rectal. Mientras que en la mujer era distinto, ¿no? Y por eso es que miren, tiene que separar, vamos viendo por acá, estructuras del aparato reproductor femenino, aunque esto lo vamos a ver después, ¿no? Pero ya les habla de algunos ligamentos del útero, les indica incluso las trompas, el útero acá, retirarlos para poder alcanzar a ver la vejiga y cómo pues llegan los uréteres a esta región. Entonces, distintas las relaciones, ¿no? Visto desde un plano sagital, pues ahí ya les estaba retirando para ver los uréteres. Vistos desde un plano sagital, sería en la mujer, aparato reproductor digestivo, ¿no? Intestino grueso, reproductor y urinario. En el hombre, intestino grueso, urinario y abajo reproductor. ¿Ya? Hay que seguir tomando en cuenta eso. Ahora vamos a continuar con la vejiga. Ya. Entonces, bueno, vamos con la vejiga. A ver, vamos a preguntarle a Kerly. A ver, Kerly Supe, ¿cuál será la función de la vejiga? Doc, me dijo función. Sí. Sería retener la orina para una posterior expulsión. Ya, entonces es un depósito temporal de orina, ¿no? Y aquí en este gráfico bastante general, vemos aquí la vejiga, tiene mucho músculo, ¿no? Y aquí vemos la orina en su interior. Y esta es una víscera hueca justamente para almacenar esta orina y puede ser bastante distensible según la cantidad de orina que vaya a almacenar. Y es por eso que también tanto su forma, su tamaño, sus relaciones, su posición varían de acuerdo a la cantidad de orina que esté almacenando. Y también varían en algunas personas de acuerdo a la edad. Por ejemplo, en los niños muy pequeños, niños lactantes, la vejiga, así esté vacía, se localiza a nivel del abdomen. Entonces pongamos acá niños pequeños, lactantes, ¿no? Cuando ya cumplen 6 años, la vejiga se localiza en la pelvis mayor. 6 años. Y cuando ya ingresan a la pubertad, se localiza en la pelvis menor, que también es la localización del adulto, ¿no? La localización habitual. Esto según la edad. Ahora les decía que también puede variar según la cantidad de orina que esté almacenada, ¿no? Excepto en los niños pequeños y lactantes, que así esté vacía, igual sigue estando en el abdomen, es decir, está en unas posiciones altas en niños pequeños. Ahora, ya en el adulto, cuando está vacía se localiza aquí en la pelvis menor, ¿no? Pero si se llena, puede alcanzar a la pelvis mayor. Y en casos muy severos, por ejemplo, en pacientes que ya tienen patologías obstructivas que impiden la salida adecuada de orina, por ejemplo, problemas prostáticos, tumores, llega a estar tan alta la vejiga que incluso puede llegar a regiones abdominales, incluso hasta el nivel del ombligo. Entonces se distiende muchísimo la vejiga, ¿no? Ahí se conoce eso como globo vesical porque incluso se palpa, ¿ya? En estas situaciones. Y claro, eso es una situación dolorosa e incómoda para el paciente, ¿no? Y generalmente necesitan cateterismos, ponerle sondas urinarias para evacuar la orina y pues aliviar el malestar, ¿ya? Ahora, eso en cuanto a las variaciones, ¿no? Vamos acá. Vamos ahora viendo las relaciones. Y las relaciones también van a variar dependiendo si son en el sexo masculino o si son en el sexo femenino, ¿no?
Entonces, por ejemplo, en este gráfico que vemos del sexo femenino, vemos algunas relaciones de la vejiga, por ejemplo, con la pared posterior de la vagina. Bueno, aquí ubiquémosle primero la vejiga. Por delante el pubis, ¿no? También esto es importante. Y por detrás, miren, la vagina. Entonces, el fondo de la vejiga, ya vamos a ver las partes, generalmente está en relación con la pared anterior de la vagina. ¿Ya? Que lo vemos ahí. Ayer se me fue. Ya. En el hombre vamos a ver la vejiga. ¿Ya? Que es esta estructura de acá. Vamos a ver que está en relación hacia atrás con el recto. Aquí vemos la ampolla rectal. Acuérdense que también había pues un tabique entre estas dos estructuras, tabique recto vesical. Miren por debajo la próstata, diferente. Bueno, tanto en la mujer como en el hombre, por arriba de la vejiga está peritoneo, solo por arriba, porque ya lo demás no tiene relación con el peritoneo, es extraperitoneal, ¿no? La vejiga, solamente en su parte superior, tanto en hombre como mujer, sí tiene relación con el peritoneo, ¿ya? Déjenme ver si estaba acá en este otro gráfico. Bueno, en este otro gráfico vemos la relación tanto en hombre como mujer con dos músculos y sus fascias. Músculo obturador interno, músculo elevador del ano y el arco tendinoso de la fascia pélvica, que también son otras relaciones. Y déjenme ver si aquí estaba. No, pero regresémosle acá. Déjenme ver, no creo que he estado en este gráfico. Pero bueno, aquí le vemos igual la relación con la vesícula seminal y el conducto deferente también, que recién le veíamos en el video también. ¿Ya? Entonces repitamos un poco las relaciones. Por delante la pubis, ¿no? Por encima hay peritoneo. En la mujer, por detrás, está relacionado el fondo de la vejiga con la pared anterior de la vagina. En el hombre igual, encima vemos peritoneo, abajo la próstata, entre la vejiga y el recto el tabique recto vesical. ¿Qué más? Veíamos en ambos sexos músculo obturador interno, músculo elevador del ano y el arco tendinoso de la fascia pélvica, ¿no? Entonces, todas estas estructuras que están en contacto directo con la vejiga y relacionadas con esta se conocen como lecho vesical. Asimismo, la vejiga tiene algunos elementos que la fijan, ¿no? Bueno, la vejiga en general también está rodeada por tejido adiposo, envuelta, ¿no? Pero le permite cierta movilidad, excepto en una parte del cuello en donde no es tan móvil. Y también está envuelta por tejido conectivo. Pero algunos elementos que le ayudan ya a su fijación van a ser sobre todo ligamentos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos en el hombre el ligamento puboprostático. Bueno, acá también vemos el arco tendinoso de la fascia pélvica, el músculo elevador del ano, que eran las relaciones que veíamos hace un rato, ¿no? Elementos de fijación, ligamento puboprostático. El arco tendinoso de la fascia pélvica también actúa como elemento de fijación. Y el ligamento pubovesical, en el caso de la mujer, ¿no? Entonces, ligamento de fijación, puboprostático en el hombre, pubovesical en la mujer y en los dos el arco tendinoso de la fascia pélvica. ¿Ya? Ahora vamos, ya vimos las relaciones, la situación de la vejiga según las situaciones, la edad o el contenido que tenga, ¿no? Ahora veamos las partes de la vejiga.
Y las partes de la vejiga se logran apreciar a veces un poco mejor cuando la vejiga está vacía. Ahí tiene la forma como de un tetraedro y se identifican mejor sus partes, ¿no? Entonces, las partes van a ser el vértice de la vejiga urinaria, esta punta de aquí, ¿no? Miren, en la mujer igual acá, el vértice de la vejiga urinaria, vamos poniéndoles números. 1. El cuerpo de la vejiga urinaria, que vemos acá, pongámosle como número 2. El fondo de la vejiga urinaria, el número 3. Y el cuello de la vejiga urinaria, pongámosle acá, número 4. ¿Ya? Entonces, miren que el cuello sigue con la uretra, ¿no? Luego ya se continúa. ¿Ya? En el caso de la mujer, ¿no? En el caso igual del hombre, en una parte de la uretra, que vamos a ver igual. ¿Ya? Entonces el vértice en la punta. El cuerpo, por lo tanto, miren, queda entre el vértice y el fondo de la vejiga urinaria. Y el fondo de la vejiga urinaria corresponde a la superficie posterior de la vejiga también, ¿no? Y en el cuello confluyen, ¿no? Convergen tanto el fondo como las caras laterales e inferiores de la vejiga. Entonces, vemos aquí en unos gráficos reales, ¿no? Igual le vemos al cuerpo de la vejiga, la punta, el vértice de la vejiga, el fondo que constituye o forma la pared posterior, el cuello de la vejiga, ¿ya? Y bueno, ahí le vemos el uréter también ingresando. Y aquí igual, ¿no? El cuerpo de la vejiga, el vértice, la punta, el fondo y el cuello. ¿Ya? Que luego se continúa con la uretra. ¿Ya? Y bueno, la vejiga es un órgano hueco, pero muscular. Y el músculo principal de la vejiga es el músculo detrusor. ¿Ya? Es que le vemos acá y vamos a verle también en otros gráficos. Ahora, toda la vejiga está formado por capas musculares, ¿no? Este músculo detrusor, sin embargo, es un poco más lisa en un segmento conocido como el trígono vesical. Y este trígono vesical va a estar delimitado por los orificios ureterales y por el orificio interno de la uretra. Entonces, miren que delimitan un triángulo, ¿no? Por eso se le denomina el trígono vesical. Y alrededor igual van a estar fibras radiales de músculo, ¿no? De la vejiga, sobre todo alrededor del orificio de la uretra, porque también ayuda a funcionar ahí como un esfínter, ¿ya? Entonces aquí le vemos el músculo esfínter vesical alrededor del orificio interno de la uretra y músculo detrusor en todo el resto, ¿no? Bueno, esto ya le vimos. No les he puesto acá, pero ya le vamos a ver en el video. No les he puesto aquí un gráfico. Porque es importante también mencionar una ligera elevación que se produce en el trígono de la vejiga, que se conoce como úvula vesical. Vamos aquí, escribámosle úvula vesical, ¿no? Y esta elevación es más prominente sobre todo en los varones de adultos mayores o de edad un poco más avanzada, ¿no? Porque generalmente ellos presentan agrandamiento del lóbulo posterior de la próstata, que se encuentra acá, y eso hace que esta elevación se vea más prominente, ¿no? En el trígono de la vejiga. Y vamos a ver en el video esta úvula vesical mejor. Ahora vamos con la vascularización.
Y con lo que respecta al drenaje venoso, ya habíamos mencionado el plexo venoso vesical que estaba rodeando al extremo inferior de los uréteres, ¿no? Y aquí igual vemos de nuevo el uréter ingresando a la vejiga. Y este plexo venoso vesical va a envolver al fondo de la vejiga, a este extremo distal del uréter, también a la próstata y a las vesículas seminales, porque se continúa también con el plexo venoso prostático en el caso de los varones. En el caso de las mujeres, el plexo venoso vesical, en cambio, se va a continuar o a comunicar con los plexos venosos vaginales o uterovaginales. Ya les puse acá el plexo venoso vaginal para que le vean, ¿no? Porque en realidad no les encontré uno para indicar los dos, como en el caso del varón, ¿no? Pero bueno, aquí igual vemos las venas vesicales rodeando a la vejiga, ¿no? Sobre todo al fondo de la vejiga. ¿Ya? Bueno, hasta ahí, a ver, antes de ver el video ahora preguntemos. A ver, preguntémosle a Selena, ¿qué diferencias había entre la vejiga de un lactante y de un adulto? Sí, doc. En la vejiga de un lactante se encontraba en la pared abdominal. En la vejiga de un niño de 6 años se encontraba en la porción superior de la pelvis y en la Pelvis mayor. Sí, de la pelvis mayor. Y de un adulto y de un joven se encontraba en la pelvis menor. Ya, bueno, vamos a preguntarle a Stalin Pilco, Stalin Sebastián. Stalin Sebastián Sí, Pilco, ya. Partes de la vejiga, ¿cuáles eran? Facilito, partes de la vejiga. Ya, doc, sí, disculpe, que está un poquito lento. Vendría a ser el vértice, el cuerpo, el fondo y el cuello. Ya, muy bien. ¿Qué más? Preguntémosle a Rosa Topanta. A ver, Rosa. Rosa Elena. Ya, Sí, Elena. ¿Qué era el trígono vesical? ¿Cómo estaba delimitado? ya este estaba delimitado por los orificios ureterales y el orificio interno de la uretra. Ya, muy bien, ¿no? Entonces vamos a ver igual ahora un video de la vejiga. A ver, déjenme, ya les pongo. Bueno, en estos están dos videos en esta página, ¿no? Tanto de la vejiga masculina como femenina y de una vez ya vemos un poco de la uretra, ¿ya? Entonces vamos primero con la vejiga masculina. Observemos. Observemos ahora con más detalle la vejiga, primero en los hombres y luego en las mujeres. Aquí se muestra la vejiga. Por debajo puede observarse la próstata. En esta disección se ha llenado ligeramente la vejiga, ubicándola sobre el nivel de la sínfisis del pubis. Cuando la vejiga está llena, esta se eleva hacia la parte inferior del abdomen. Cuando está vacía, vuelve a descender. La vejiga está cubierta por peritoneo únicamente en su superficie superior. Aquí en la parte inferior, la vejiga se adelgaza hacia su salida o cuello. Aquí por detrás de la vejiga se ubica el recto. En esta disección se ha retirado el tejido conectivo graso que suele haber entre la vejiga y el recto. Para poder observar las estructuras localizadas por detrás de la vejiga, es necesario retirar el recto. También se ha cortado el uréter. El uréter, aquí se muestra su porción distal cortada, entra en la vejiga por fuera lateralmente, cruzando la pared de la vejiga de forma oblicua. El conducto deferente vuelve casi hasta la línea media, ensanchándose para formar la ampolla. Aquí, lateral a la ampolla, se localiza la vesícula seminal. Pueden observarse la ampolla derecha
y la vesícula seminal derecha. A cada lado, los conductos y cada vesícula seminal se unen aquí abajo para formar el conducto eyaculador, que discurre a través de la próstata para entrar a la uretra, como podrá observarse más adelante en el análisis del sistema reproductor. Para observar el interior de la vejiga, emplearemos este modelo aislado que se ha cortado a lo largo de esta línea. La pared de la vejiga está compuesta de músculo liso cubierto con mucosa. A cada lado, el uréter se abre dentro de la vejiga de forma oblicua formando el orificio ureteral. La orina emerge de la vejiga a través de esta abertura, el orificio interno de la uretra, y llega a la uretra. Esta proyección ubicada justo por encima del orificio de la uretra se denomina úvula vesical. Un ratito le admito a una compañera, pero miren, justo está lo que les mencionaba que no les había puesto un gráfico, ¿no? Esta elevación en el pígono vesical, úvula vesical. Por encima del orificio de la uretra se denomina úvula vesical. La capa mucosa de la vejiga se distribuye en forma de pliegues irregulares, los cuales se distienden a medida que la vejiga se llena. La capa mucosa de toda esta área triangular ubicada entre los orificios ureterales y el orificio uretral es relativamente plana y se denomina trígono vesical. En el hombre, la primera porción de la uretra desciende a través de la próstata. La próstata o glándula prostática está compuesta por músculo liso con tejido glandular intercalado que secreta una parte del líquido seminal. Aquí debajo, por el vértice de la próstata, emerge la uretra. La parte proximal de la uretra intermedia o membranosa, atraviesa hacia abajo este cabestrillo de músculo que forma el diafragma de la pelvis. Esta parte del diafragma pélvico es el músculo elevador de la próstata. Es la parte más anterior y medial del músculo pubococcígeo, que a su vez forma parte del complejo muscular elevador del ano. Ya, entonces eso en relación a la vejiga masculina, ¿no? Entonces se ve bastante bien la relación con el conducto deferente, vesícula seminal, la próstata ahí, hacia atrás de la ampolla rectal, ¿no? Ahora vamos a ver la vejiga femenina. Justo por debajo del diafragma pélvico, la uretra discurre a través de la membrana perineal, la cual se ha retirado en esta disección. La uretra membranosa que se localiza aquí está rodeada por el músculo voluntario que forma el esfínter externo de la uretra, el cual se continúa con el músculo elevador de la próstata. Inmediatamente por debajo del suelo de la pelvis, la uretra entra en el bulbo del pene. Seguiremos muy de cerca su recorrido más adelante en este video. Observemos ahora la misma región, pero en la mujer. Para ubicarnos nuevamente, aquí pueden observarse el pubis y el coxis. Aquí se muestra un corte del borde del diafragma pélvico, el cual se sostiene de forma artificial por un soporte de alambre. Se observa la abertura vaginal, el ano y el esfínter externo del ano. Aquí se muestra la vejiga, con el uréter entrando por aquí. Justo por detrás de la vejiga se encuentra la vagina y por encima se localiza el útero, muy pequeño en este modelo. Se ha retirado el ligamento ancho del útero, que se localizaría aquí. Directamente por detrás de la vagina se localiza el recto. La uretra femenina es bastante corta. Aquí se muestra la uretra rodeada por el músculo del esfínter externo de la uretra. Termina cuando entra en el vestíbulo de la vagina. La uretra puede observarse mejor en este modelo aislado. Aquí se muestra la vejiga y aquí la vagina. Aquí puede observarse la entrada a la vagina, el vestíbulo. La uretra comienza aquí y realiza su recorrido en paralelo a la vagina. La uretra está rodeada por el músculo del esfínter externo. La vagina y la uretra discurren a través del diafragma pélvico. Se ha dejado intacta toda la franja del diafragma pélvico. Se encuentra unido a ambos, a la uretra y a la vagina.
Para observar la uretra, analizaremos un modelo que ha sido cortado por la línea media. Aquí se observa la parte inferior de la vagina y aquí está el vestíbulo. Aquí se muestran la uretra y el músculo del esfínter externo, el orificio interno de la uretra y aquí el orificio externo. Aquí se muestra de nuevo desde abajo, abriéndose dentro del vestíbulo de la vagina. Estudiaremos con más detalle la uretra masculina y femenina en la siguiente sección, en el análisis del sistema reproductor. Entonces, como les decía, ya se menciona algo de la uretra también, ¿no? Que es lo que vamos a ver, pero hagamos una pausa de unos 5 minutos para continuar con la uretra, que sería ya la porción final del sistema urinario, ¿no? Hagamos una pausa de 5 minutos.
Bueno, vamos a continuar ya para terminar esta parte es cortita de lo que nos queda, que es la uretra, ¿no? Vamos a empezar un poco contrario a lo que decía el video, la uretra femenina primero y después la uretra masculina, ¿no? Entonces, en lo que refiere a la uretra femenina, esta es mucho más pequeña, ¿no es cierto?, que en el varón, obviamente, más o menos va a tener una longitud de unos 4 centímetros de longitud y el diámetro es bastante pequeño, ¿no? Más o menos unos 6 milímetros de diámetro, ¿no? Entonces, tanto la uretra masculina como la uretra femenina van a tener un orificio interno y un orificio externo por donde ya se evacúa la orina. Entonces, ya veíamos el orificio uretral interno al hablar de la vejiga, ¿no? Entonces, desde el orificio uretral interno de la vejiga se va a extender, va a estar rodeado del músculo esfínter de la uretra y va a abrirse el orificio uretral externo, sería este otro de aquí, orificio uretral interno, orificio uretral externo, va a abrirse en el vestíbulo de la vagina, nuestra abertura de la vagina. Y miren, por eso sigue paralelo también con la vagina, que le veíamos acá y en el video también, abriéndose igual en esta parte del vestíbulo, ambas estructuras, aunque en sitios distintos. Entonces, en el video igual les mostraba ya un corte sagital, que es como vemos en estos gráficos, ¿no? En el primero, en donde veíamos los uréteres, se veía desde arriba, y por eso es que retiraban componentes y ligamentos del útero, sobre todo para alcanzar a ver la vejiga. Visto sagital, se aprecian las 3 sistemas o aparatos, ¿no? Digestivo, reproductor y urinario. Ahora, ya nos han de decir más detalles luego cuando veamos en aparato reproductor, cuestiones de la vagina, por ejemplo, pero eso sí es importante que ustedes ya desde segundo semestre entiendan, porque a veces la gente piensa que la vagina es lo que se ve afuera, y no, miren, es como un saco muscular, tanto membranoso como un tubo, ¿ya? Entonces, eso es importante que ustedes entiendan ya desde hoy. Ahora, ya visto desde afuera, los genitales externos femeninos tienen varias partes y lo que se ve afuera es el orificio de la vagina. Entonces, miren, eso tienen que entender desde ahorita. Orificio de la vagina, ¿ya? Y por encima de este orificio vamos a encontrar el orificio uretral externo, que es lo que estamos hablando ahora al referirnos de la uretra, ¿no? Miren, orificio uretral externo, solo que ambos se abren en este sitio que es el vestíbulo vaginal. El orificio de la uretra específicamente en esta hendidura localizada entre los labios menores, ¿ya? Entre los dos vemos ahí. Y es importante acordarse esto desde ahora. El orificio de la uretra arriba, el orificio vaginal más grande abajo. Porque pasa a veces muy seguido, cuando no se acuerdan estas cosas de anatomía, y cuando se les pide poner una sonda vesical a una mujer, le ponen en la vagina, en el orificio de la vagina, en lugar del orificio de la uretra. ¿Ya? Entonces acordarse, arriba, más pequeño aún, ¿no? Entre los labios menores. ¿Qué más? Bueno, ambas estructuras, tanto la vagina como la uretra, van a descender y atravesar el diafragma pélvico y la membrana perineal. Y en cuanto a la vascularización de la uretra femenina, va a estar dado tanto por ramas de la arteria pudenda interna, arteria vesical inferior, como vemos ahí, puede ser también por las arterias vaginal que vemos acá. Bueno, aquí están arterias y venas, ¿no? Arteria vaginal. Y en cambio, la uretra masculina es un tubo muscular mucho más largo que mide más o menos de 18 a 22 centímetros de longitud. ¿Ya? Y también va a tener 2 orificios, ¿no? Un orificio uretral interno a nivel de la vejiga. Entonces, acordémonos dónde estaba la vejiga, orificio uretral interno, y el orificio uretral externo a nivel del glande, ya en el pene, ¿no? Entonces, miren, tiene un recorrido bastante largo la uretra masculina, ¿ya?
Y la uretra masculina no solo tiene funciones en el sistema urinario a través de la cual sale la orina, sino también en el sistema reproductor como la salida del semen. Por eso es que la uretra masculina, sobre todo, sus partes en su mayoría tienen que ver con aparato reproductor masculino. Por eso yo les decía esa diferenciación que hay que tomar en cuenta a la hora de presentar. Entonces, el libro de Moore les divide, vamos a adelantarnos un poco esta tabla, en 4 porciones a la uretra masculina. En una porción intramural o preprostática, en una porción prostática, en una porción intermedio membranosa y en una porción esponjosa. La primera porción, la preprostática, antes de la próstata, es pequeña, miren, mide entre medio centímetro y 1,5 centímetros. Y como dice aquí, se extiende casi vertical a través del cuello de la vejiga. Entonces, muy relacionada, ¿no? Con esta estructura rodeada por el esfínter interno de la uretra. ¿Ya? Entonces, esta porción de la uretra va a variar dependiendo de si la vejiga esté llena o si la vejiga esté vacía. Entonces, por ejemplo, si la vejiga se encuentra llena, el cuello del útero se encuentra un tanto contraído, ¿no? Y el orificio uretral interno es pequeño y un poco más alto. Esto pongamos con la vejiga llena, ¿no? Entonces, el resto de la vejiga está llena. En cambio, cuando la vejiga está vacía, dámosle una vejiga un poco más delgada porque está vacía, el cuello de la vejiga es más ancho, está más relajado, distendido, y el orificio uretral interno también se encuentra más ancho y un poco más alto, ¿ya? Más bajo, perdón, ¿ya? Entonces, diferencias, ¿no? El orificio uretral interno estrecho cuando la vejiga está llena y más abierto cuando la vejiga está vacía. ¿Ya? Entonces, ahora sí vamos viendo estas partes. En este gráfico vemos las 4 que les mencioné. La uretra preprostática, la uretra prostática, la uretra membranosa y la uretra esponjosa, ¿no? Y esta uretra preprostática decíamos que está en relación con el cuello de la vejiga, ¿no? Inicia en el orificio uretral interno. ¿Qué más? Y esta uretra, bueno, esta parte de la uretra preprostática masculina sobre todo está irrigado por arterias o ramas de la arteria vesical inferior y de la rectal media. En este otro, miren, solo les ponen ya las otras partes. Este es un gráfico de García y Porrero en donde no hacen la distinción de la primera. Se ve solo la uretra prostática, la membranosa y la esponjosa, ¿no? Que esto nos van a decir mejor cuando hablen de aparato reproductor masculino. ¿Ya? Y bueno, y eso en cuanto a sistema urinario. No sé si tienen alguna pregunta. Preguntas, ¿no? Ya, bueno, ahora les voy a indicar esto de acá. Un momentito, déjenme abro. Ya. Entonces, nos queda un poco de tiempo y pueden aprovechar haciendo esta actividad en los grupos anteriores, ¿no? Cuando estaban conformados los 4 grupos, para que ustedes puedan traer esto el día miércoles. De todas maneras, van a tener hasta el día miércoles para poder subir el trabajo, ¿no? Pero pueden aprovechar este tiempo para hacer esto. Entonces, miren, es lo que venimos haciendo todo el tiempo. 5 actividades en cada grupo. El grupo 1 va a ver en el atlas de anatomía las estructuras del riñón.
perdón, la actividad 1 de todos los grupos. Identificar las estructuras del riñón. La actividad 2, uréteres y las relaciones de los uréteres. Ya ven que son diferentes en el sexo masculino y femenino. 3, partes de la vejiga y las relaciones, que igual son distintas en la vejiga masculina y femenina. En la cuarta van a identificar la uretra y los orificios uretrales interno y externo, tanto en el sexo masculino y femenino. Si no se le pueden apreciar en el atlas, pues lo colocan ahí, le dibujan ahí los orificios, ¿ya? Pero ustedes ya saben en dónde están localizados. En grupo 1 va a leer del libro de Moore sobre la palpación de los riñones y correlacionan la anatomía con esta nota clínica. El grupo 2 va a leer sobre los cálculos renales y ureterales, ¿ya? El grupo 3 va a leer sobre la cistoscopía. Y el grupo 4 sobre los quistes renales, ¿ya? Entonces, en el libro de Moore, ustedes ya saben que es por regiones del cuerpo, ¿no es cierto? Están identificadas estructuras anatómicas según sea cabeza, cuello, tórax, abdomen, etcétera, ¿no? De manera que el tema también está dividido en 2 segmentos. La parte del inicio, por ejemplo, los riñones y algo de los uréteres en su porción abdominales, habla en la parte de abdomen. Y el resto de uréteres, vejiga y uretra, les abren la porción de la pelvis. Entonces tienen que buscar en las 2 secciones del libro, ¿ya? ¿Alguna pregunta de esto tal vez? ¿Preguntas? ¿No? Entonces, para el día miércoles, primero empezamos revisando esto, ¿ya? Y de ahí sí ya empezamos con el aparato reproductor masculino. Y no se olviden que el próximo día miércoles 19 sería el hemiparcial. Y el hemiparcial va a ser de aparato digestivo y de sistema urinario. No reproductor nada, ¿no? Sino digestivo y sistema urinario. Preguntas, comentarios, digan algo. ¿Está entendido todo?